Ok, vamos a empezar un viaje, pero no uno cualquiera. Un viaje épico a través de la historia más profunda de nuestro planeta. Vamos a ir abriendo los capítulos que formaron el mundo que conocemos, desde su nacimiento, que fue, bueno, bastante ardiente, hasta el día de hoy. Javier, empecemos con un número que es casi imposible de imaginar. 4.600 millones de años. Esa es la edad de la Tierra. Es una cantidad de tiempo tan, pero tan grande que a nuestra mente le cuesta muchísimo trabajo procesarla. Pero bueno, ese es el lienzo sobre el que se ha pintado absolutamente toda la historia de la vida. Este será nuestro mapa de ruta. Primero, vamos a entender cómo se mide el tiempo geológico. Luego nos sumergiremos en el largo amanecer precámbrico, la explosión de vida del Paleozoico, el famoso reinado de los reptiles y la era de los mamíferos. Y para terminar, vamos a reflexionar un poco sobre nuestro propio lugar en toda esta historia. Ok, entonces, ¿cómo se le pone orden a una historia tan, pero tan larga? Bueno, los geólogos y científicos lo hacen de una forma muy inteligente. La dividen en grandes capítulos, y cada capítulo está marcado por eventos que literalmente transformaron el planeta. Y aquí viene lo más importante. Una era geológica no es solo un montón de años, no, es un capítulo completo en la autobiografía de la Tierra, un capítulo definido por cambios gigantescos, tanto en la geología como en la vida misma. Cambios que además quedaron grabados para siempre en las rocas y en los fósiles que están justo bajo nuestros pies. Y bueno, nuestro primer capítulo es, por lejos, el más largo de todos. Estamos hablando del amanecer precámbrico. Prepárense porque este periodo abarca, agárrense, casi toda la historia de la Tierra. Para que nos hagamos una idea de la escala, fíjense en esto. Casi el 90% de toda la historia del planeta Tierra es el precámbrico. O sea que todo lo demás, todo lo que nos suena a antiguo, los dinosaurios, los mamuts, las primeras civilizaciones, todo está apretado en ese pequeño 10% que sobra. Es increíble, pero el mundo complejo que conocemos es algo súper reciente. Y aunque fue un periodo larguísimo, no hay que pensar que no pasó nada importante. Al contrario, los eventos del precámbrico fueron fundamentales. Ahí se formó la Tierra, apareció la vida más simple, pura vida unicelular en los océanos, y lo más crucial de todo, esos primeros organismos empezaron a soltar oxígeno y cambiaron la atmósfera para siempre. Fue como un prólogo eterno, sí, pero uno que preparó el escenario para la gran obra que venía después. Y bueno, después de ese amanecer que pareció eterno, de repente el ritmo se acelera y ¿de qué manera? Llegamos a la era paleozoica, la era de la explosión de vida. Aquí es donde la vida se puso creativa, donde empezó a experimentar y a volverse realmente compleja. A ver, en esta era la diversidad explotó. Los océanos se llenaron de criaturas que hoy nos parecerían de otro planeta, como los famosos trilobites. Los peces se diversificaron y desarrollaron mandíbulas, un avance clave. Y por primera vez en la historia del planeta, la vida se atrevió a hacer algo impensable, salir del agua. Y esta secuencia, esta conquista de la Tierra, es una de las historias más fascinantes de la evolución. Fue paso a paso. Primero, las plantas colonizan la Tierra. Después, claro, los insectos la siguen. Y de repente tenemos ecosistemas completamente nuevos. Esto, a su vez, atrajo a los vertebrados fuera del agua. Primero los anfibios, que todavía necesitaban estar cerca de ella. Y luego los reptiles, que por fin lograron cortar el cordón umbilical con el océano. A partir de aquí, el mundo cambió para siempre. Pero, ¿esta era tan llena de innovación y de vida? No tuvo un final feliz. Para nada. Terminó con la catástrofe más brutal que la vida en este planeta jamás ha conocido. Paremos un segundo a pensar en esta cifra. 96%. Ese es el porcentaje de todas las especies marinas que desaparecieron en la extinción del Pérmico-Triásico. Es una locura. Fue un reinicio casi total para la vida en el planeta. Se le conoce como la Gran Mortandad. Y con toda la razón. Y de las cenizas de esa extinción terrible surge un mundo nuevo, y con él un nuevo grupo de reyes, los reptiles. Bienvenidos a la era mesozoica. Los pocos que sobrevivieron heredaron una tierra prácticamente vacía, y un grupo en particular, bueno, aprovechó la oportunidad como ningún otro. Seguro que estos nombres les suenan. El Mesozoico se divide en 3 periodos icónicos. Primero el Triásico, donde aparecen los primeros dinosaurios. Luego el Jurásico, la época de los gigantes, cuando alcanzaron tamaños, bueno, colosales. Y finalmente el Cretácico, donde el mundo se vuelve todavía más diverso y, ojo, aparecen las primeras plantas con flores. Eso cambió los paisajes para siempre.
Y mientras todo esto pasaba en la superficie con los dinosaurios dominando el panorama, el planeta mismo no se estaba quieto. El supercontinente, Pangea, se estaba partiendo en pedazos. Y esa fractura fue separando a las poblaciones de animales, de plantas, y fue creando poco a poco los continentes y los océanos que vemos hoy en el mapa. Y tal como pasó con la era anterior, el reinado de los dinosaurios no terminó con una lenta decadencia. No, terminó de golpe, de forma súbita, violenta, y el culpable esta vez no vino de la Tierra, sino del espacio. El impacto de un meteorito gigantesco desató un caos global. Acabó con la mayoría de los dinosaurios, los que llamamos no avianos, o sea, todos menos los que eventualmente se convertirían en las aves que vemos hoy. Pero aquí empezamos a ver un patrón, ¿no? Una extinción masiva, por terrible que sea, es también una puerta que se abre. Al eliminar a los que dominaban el planeta, se le abrió el camino a un nuevo grupo de animales. Y eso nos trae por fin a nuestra propia era, la era de los mamíferos, también conocida como el Cenozoico. Con los enormes reptiles fuera de escena, aquellos pequeños supervivientes peludos que se escondían en las sombras, de repente encontraron un mundo entero para ellos solos. Es que el contraste es brutal. Pensemos esto. Durante 150 millones de años, los mamíferos fueron animalitos pequeños, nocturnos, básicamente viviendo a la sombra de los dinosaurios, tratando de que no los pisaran. Pero después de la extinción, ¡boom!, explotaron en una variedad de formas y tamaños alucinante. De repente, había mamíferos por todas partes, llenando cada rincón del planeta, desde pequeños roedores hasta ballenas gigantes. Y claro, el Cenozoico ha tenido sus propias historias. Hemos tenido ciclos de edades de hielo que, una y otra vez, remodelaron los continentes. Y por supuesto, desde nuestro punto de vista, el evento más importante de todos, la evolución de nuestros propios ancestros, los homínidos. Un camino evolutivo que eventualmente culminó con la aparición de nuestra especie, el Homo sapiens. Y con eso llegamos al presente, a nuestro pequeño momento en esta historia inmensa. Después de este viaje tan largo, es hora de poner nuestra propia existencia en la perspectiva de lo que se llama tiempo profundo. Después de recorrer 4.600 millones de años, de ver imperios de vida nacer y desaparecer, de ver cómo la vida se aferra, se diversifica y transforma el planeta una y otra vez, la pregunta final es inevitable. Las eras geológicas, como vimos, se definen por cambios profundos y duraderos. Entonces, ¿qué huella estamos dejando nosotros? ¿Qué dirán las rocas del futuro sobre este brevísimo instante de tiempo en el que nos tocó caminar sobre la Tierra?